Chesterton cuando decía que no es nuestra madre, es nuestra hermana, porque la naturaleza y nosotros venimos del mismo Padre. Entonces, haciéndole caso a San Pablo, también Chesterton llegaba a esta conclusión: contemplemos la naturaleza, pero no para divinizarla, no para adorarla, sino para descubrir a través de ella la presencia del Creador. Y volvamos a la Sagrada Escritura, pero no para descreer de los profetas, sino para estar atentos a aquello que los profetas anunciaron y que se consumó en Jesucristo. Afirmación esta última que, por obvia que resulte en un mundo parroquial, no deja de ser importante. La tradición primordial, me anticipo a explicar algo que será después objeto de alguna explicación más pormenorizada. La tradición primordial culmina en Jesucristo, que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Más allá de Jesucristo, en el cual se recapitula todo, no existe otra forma de coronación de la tradición primordial. San Pablo no llegó a Atenas para decirles: adoren al Dios escondido, lo llamen como lo llamen, préstenmelo, démoslo con el que yo traigo, hagamos un sincretismo, un pluralismo informe, un irenismo. No, San Pablo fue a decirles: ustedes tienen que postrarse ante el verdadero Dios, cuyo nombre es Jesucristo. Y para poder llegar a postrarse delante del verdadero Dios, que es Jesucristo, recuerden que ustedes ya conocen un Dios escondido. Algunos podrán preguntarse, antes del recreo salvífico que les permita huir despavoridos, ¿qué importancia tiene este tema que estamos abordando? En primer lugar, quisiera decirles, y disculpen la reiteración, que yo no he inventado este tema. Pertenece al magisterio de la Iglesia y al patrimonio de verdades sabidas, solo que es un tema descuidado, y por descuidado robado por el enemigo de la fe católica, a veces a hurtadillas y otras de un modo guarango, pero con este tema del que nos han despojado, han inventado y siguen inventando maquinaciones sectarias. Entonces, por lo pronto, ¿para qué sirve? Para que no nos roben los temas que son nuestros. Como tuvo que decir el cardenal Ratzinger en el famoso informe sobre la fe: señores, la Biblia es católica, no es de los testigos de Jehová. La Biblia es católica, no es de las sectas que desparraman su odio, su rencor y su resentimiento. Y todo lo católico tiene que ser defendido, también este tema. Pero pongo un segundo ejemplo de la aplicabilidad que podría tener este tema tan descuidado. Habitualmente se habla de la prehistoria. En las escuelas se enseña con toda naturalidad que hay un hombre prehistórico. Y también se enseña con toda naturalidad que ese hombre prehistórico pasó por varias etapas, todas las cuales tuvieron como protagonistas a la piedra, primero, y al hierro después. El protagonista de la historia en esta concepción es la cosa, es el instrumento, la herramienta, no es el hombre, mucho menos Dios. Entonces habrá un neolítico y un paleolítico y una edad de los metales y habrá una prehistoria. Bien, ya lo he explicado aquí mismo en alguna oportunidad. Todo esto es un gran mito, un gran blef. No existe la prehistoricidad porque el hombre es un ser histórico desde que Dios lo ha creado. Y por lo tanto, ni siquiera como clasificación didáctica se puede adoptar esta periodización, fruto de los devaneos materialistas y positivistas de la filosofía contemporánea. Y tampoco hay un protagonismo de la piedra ni un protagonismo del metal. Hay un protagonismo del hombre a través del cual se ve el protagonismo de Dios, que es quien lo ha creado. Y entonces me dirán algunos: ¿pero qué hacemos con los hombres de las cavernas? ¿Dónde los escondemos? ¿Qué explicación le damos? ¿Los tenemos que ocultar para decir que no existe la prehistoria? Pues no. A través de este gran misterio de la tradición primordial, es mucho lo que podríamos entender al respecto. Los primeros descendientes, Caín y Abel, tuvieron sus propias vidas. Caín presentó los frutos de la tierra y Abel las primicias de su rebaño.
El sacrificio de Abel fue grato a los ojos del Señor y el sacrificio de Caín no. El valor de tales sacrificios no dependía de la cosa sacrificada, de su monto, de su entidad, sino del espíritu de fe con el que se asumía la actitud sacrificial. Abel poseía ese buen espíritu y no así Caín. Después del fratricidio fue condenado el fratricida a vivir errante y fugitivo sobre la tierra. Dios les dio a Adán y a Eva un nuevo hijo llamado Set, depositario y transmisor de las divinas promesas. De su descendencia nacieron aquellos a quienes la Biblia denomina los hijos de Dios. Y del linaje de Caín nacieron los hijos de los hombres. Hasta aquí, si se me permite la obviedad, lo que dice el catecismo. Y si se me sigue permitiendo la obviedad, hasta aquí lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, remitiéndonos a la Sagrada Escritura. Los hijos de Dios, sigue el catecismo, citando a la Sagrada Escritura, a pesar del pecado original, fueron fieles a la nobleza de su origen, al señorío de su raíz, y pusieron la honra en el servicio de Dios, como finalidad suprema de sus actos. Los hijos de los hombres, en cambio, constituyeron una raza perversa, se consideraban a sí mismos y a las cosas terrenales como la razón y el centro de todo. El egoísmo y la carnalidad es el principio y el fin de los actos de estos hombres. Por eso San Agustín, amparándose en estos textos veterotestamentarios, habla de las dos genealogías, la genealogía de los hijos de Dios y la genealogía de los hijos de los hombres. Sucedió, dice la Sagrada Escritura, que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, fijándose solo en la hermosura, en el atractivo corporal y en las riquezas. Tal vez les suene este pecado antiguo, no hay nada nuevo bajo el sol. No se unieron movidos por la virtud y por la piedad, sino por la hermosura corpórea, el atractivo físico y las riquezas. El mal, dice la Escritura, inficcionó las buenas costumbres. De esos matrimonios mixtos resultó una generación que se distinguió por su estatura y por su fuerza gigantesca y por su grosero orgullo y sensualidad. Hombres violentos cuya justicia se basaba en el derecho del más fuerte, poderosos varones de mala fama. Capítulo 6 del Génesis. Bueno, aquí tienen el hombre de las cavernas. Aquí está el hombre de las cavernas. Pero no es el hombre primitivo. El hombre primitivo es Adán, recién salido de las manos de Dios. No es el hombre primordial es Adán, recién salido de las manos del Creador. Este es el hombre caído, vencido por el pecado y por la superstición, por el orgullo, por la sensualidad, por todos los pecados, convertidos en un tenebroso enjambre para su vida moral. Entonces nadie niega la existencia de estos poderosos varones de mala fama, pero la existencia de estos poderosos varones de mala fama se explica por el abandono de la tradición primordial, consecuencia del pecado y luego la superstición, la idolatría y el orgullo. No busquen la explicación en las teorías evolucionistas, busquen la explicación en los textos creacionistas. Quien lo ha dicho con mejores palabras que las mías ha sido Chesterton en este libro que desde ya les recomiendo, El hombre eterno, y cuyos párrafos voy a leer para hacer después un pequeño recreo. Lo que no vería en la caverna sería un indicio de la evolución, dice Chesterton. Lo que yo no vería en la caverna sería un indicio de la evolución. Esta es la sencillísima lección que nos enseña la caverna de las rocas pintadas, tan sencilla que cuesta trabajo comprenderla. Que el hombre se diferencia de los animales por la especie y no por su evolución. Esta es la sencilla verdad con que debe dar comienzo la historia de los principios. El evolucionista se asombra en las cavernas de cosas demasiado grandes para ser vistas y demasiado sencillas para ser comprendidas, y trata de sacar consecuencias indirectas y dudosas de los detalles de las pinturas, porque no acierta a ver el significado primordial del conjunto. Todo lo que podemos decir de esta noción de reproducir las cosas es que solo existe en el hombre y que no podemos hablar de ello sin tratar al hombre como algo aparte de la naturaleza y en la naturaleza.
En otras palabras, dice Chesterton, toda historia debe empezar con el hombre en tanto criatura, con el hombre como algo absoluto y único, como el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre es la imagen y semejanza de Dios. Estas son las únicas lecciones reales que hay que aprender en las cavernas, y ya es hora de dejarlas salir camino abierto para que ganen los corazones. Esta es la lección de las cavernas. Por contraste, lo que le sucede al hombre cuando se aparta de la ley divina. Por eso estamos viviendo nosotros actualmente en las cavernas, aunque habitemos edificios lujosísimos e informatizados. Y de allí la necesidad de abandonarlas para regresar a la única morada en la que viviremos seguros y felices, aunque no tenga sistema informatizado de vivienda, la única morada segura que es la casa del Padre. Si no, nos va a pasar como el hijo pródigo, nos va a sorprender el vendaval comiendo las bellotas con los chanchos. Y lo peor es que entonces seremos los mejores candidatos para el domingo. Hacemos un recreo imposible. Culpar en ese caso. Pero quería prevenirlo. Bien, vamos a hacer 6 aclaraciones más sobre este tema, con la esperanza de poder redondearlo y descubrirlo. Y si encuadra por el tiempo y por las circunstancias, podríamos entonces avanzar un poco más sobre el mismo tema. La primera aclaración que quiero hacer es la siguiente. La tradición que venimos rescatando con insistencia era valorada en los pueblos de la antigüedad como un conjunto de principios trascendentes heredados del pasado. Precisamente la palabra tradición, traditio, es aquello que nos ha sido entregado desde el pasado y que llega a nosotros dinámicamente, con el compromiso en su llegada de que nosotros no la inmovilicemos, sino que las sigamos comunicando a ese conjunto de verdades que la tradición contiene. Para la mentalidad tradicional, la tradición tenía un carácter sagrado, era una categoría venerada, de naturaleza religiosa, de alcance religioso, porque la tradición, y esto es lo principal, era lo más próximo que el hombre tenía al origen divino. Era lo que más y mejor lo religaba al hombre con el origen divino. Por eso la tradición, así entendida, no era una cuestión cronológica, era una cuestión ontológica, ligada al ser, ontos, antes que al tiempo, cronos. No porque la tradición no se diera en el tiempo, que se da en el tiempo, sino porque la tradición tiene su origen en Dios, que no tiene origen. Y por lo tanto, la raíz última de la tradición es ontológica antes que cronológica, y por lo tanto ese respeto a la tradición es un respeto en última instancia a Dios y no a un pasado por el solo hecho de ser pasado. En casi todos los relatos antiguos aparece la idea de una edad de oro. En la elegía primera de Tíbulo, por ejemplo, en los trabajos y los días de Hesíodo, obra sobre la cual vamos a hablar cuando estudiemos el pensamiento griego, es una obra particularmente importante. También aparece en Virgilio, la famosa Égloga 4 de Virgilio, sobre la que mucho se ha hablado, pues aparentemente hay en esta Égloga 4 una visible expectación mesiánica. Y los hindúes también, en la tradición oriental, consideraban la existencia de una edad de oro que llamaban Krita Yuga. Esa edad de oro fue degenerando sucesivamente hasta que se llega, dicen los hindúes, al Kali Yuga, que sería la edad en la que estaríamos viviendo según la filosofía hindú antigua. Kali Yuga, cuyo emblema, curiosamente, o sin curiosidad alguna, puesto que cada edad tenía su propio emblema, su propia edánica, el emblema de Kali Yuga es esta lengua pinchuda y ganchuda que usan los loris. ¿Por qué?
porque Kali es justamente la diosa de la depravación y de las orgías sexuales en particular. De modo que estos señores, que tanta fama gozan y disfrutan a expensas de la ignorancia de todos, empezando por la ignorancia de los católicos, estos señores se definen a sí mismos como servidores del Kali Yuga, esto es de la edad oscura, caída, vergonzosa y obscena, y llevan visiblemente, ostensiblemente, impunemente, el lema que los identifica como hijos del Kali Yuga. La culpa, digamos que, por supuesto, es de ellos, pero es de aquellos que los siguen con ignorancia, con complicidad o con malicia. Pero hasta en el mundo hindú, y a esto quería llegar, y aquí me derivé hacia los Ronin. En el mundo hindú también existe la idea de una edad áurea que va degenerando con el paso de los años. Esa edad de oro también tiene un hombre áureo, un hombre primordial, un primer hombre, una creación divina, un paraíso perdido que se añora con nostalgia. Y algo muy importante, hay una disconformidad del hombre caído, porque no se puede conformar ni resignar con la caída. Por eso quiere reaccionar, intenta reaccionar y reconquistar la edad de oro. Esto es lo propio de la cultura tradicional. Adviertan por contraste lo que pasa en la cultura actual. No solamente el hombre se aleja de la edad de oro, sino que vive a gusto en la lejanía de la edad de oro y reivindica la edad de las tinieblas como lo propio e inherente a su cultura. Hoy asistimos a una reivindicación expresa del Kali Yuga, mientras que los hombres de la mentalidad tradicional se sabían sumergidos e inmersos en la decrepitud y en la senilidad, pero querían regresar. De así el hermosísimo mito hesiódico de las edades, cuando Hesíodo habla de la edad de hierro, que es la última edad, la de la peor caída. Sin embargo, dice Hesíodo, en esa edad de hierro hay hombres que estaban hechos de hierro, pero que conservaban el alma de oro, y conservando el alma de oro querían regresar a la edad de oro, al paraíso perdido, pues esos hombres, con el cuerpo ganado por el hierro, pero el alma con los vestigios del oro primordial, de la tradición primigenia, esos hombres son los héroes, que significa precisamente el estar hecho de hierro. Ese es el héroe, el que está hecho de hierro. Pero el que está hecho de hierro está hecho de decadencia. ¿Por qué es héroe en sentido afirmativo? Porque quiere regresar a la edad de oro. Esta es la gran diferencia con los tiempos modernos. La ausencia de la nostalgia frente a lo perdido, que es lo áureo, el indiferentismo frente a lo áureo que se ha perdido, o la lucha expresa contra lo áureo que se ha perdido. Hay entonces un recuerdo común de la humanidad sobre su origen divino y un deseo de volver a recuperar los vínculos. La tradición, en esta mentalidad que estamos analizando, era ese resto que no debía perderse y que debía comunicarse. Un depósito sagrado, una manifestación de leyes, de ritos, de costumbres, de instituciones, de palabras, recibidas por el primer hombre desde las manos mismas de la divinidad y comunicada de generación en generación. Siempre hay una idea, por vaga que resulte, de algo que pervive y que tiene que ser preservado y rescatado. Lo que pensaba el hombre tradicional era que el mejor futuro, el mejor destino, era regresar a las fuentes, era regresar a los orígenes. Por eso, paradójicamente, el progreso consistía en regresar, en volver a la casa del Padre, en tener la conducta del hijo pródigo a la que aludíamos en la hora anterior. No se trata de un retroceso lineal, cronológico. Se trata de algo más difícil, más empinado, más estricto, de un regreso circular en el espíritu. Se trata entonces de la reabsorción del tiempo por la eternidad que le dio origen. Ese era el anhelo fervoroso del hombre de la mentalidad tradicional. Y la tradición primordial era el puente de plata que le permitía volver a religarse con esas fuentes perdidas. Por eso,
el regreso a la tradición primordial no supone de parte nuestra un regreso en las formas puramente exteriores. No necesitamos colocarnos la túnica del siglo III o del siglo II, que si ese fuera el remedio para regresar a la edad de oro, bien fácil sería. Necesitamos algo que es más difícil, es ese regreso en el espíritu, eso que Santo Tomás de Aquino llama exitus reditus, emanación, retorno, regresar, retornar, volver. La única posibilidad está en volver a donde hay que volver, que es a Dios. Y esto que estamos diciendo coincide con las enseñanzas que han hecho los padres de la Iglesia cuando hablan de la parádosis. Esto es la tradición. Pero la parádosis, dicen los padres de la Iglesia, es la vida misma del Espíritu Santo en la Iglesia. Y tampoco es un dato menor este. Porque para nosotros, hablar de regreso a Dios es hablar de regreso a la Santísima Trinidad. Creemos en un Dios que es uno y trino. La historia, entonces, en esta mentalidad, en esta concepción, nacía y culminaba en lo eterno, formando un perfecto círculo que se unía por la línea de la tradición. Nosotros no negamos la linealidad histórica, no negamos la cronología histórica, no negamos el progreso en el tiempo, pero decimos que existe una inmutabilidad en el origen que nos llama y que nos pide regresar, que existe una perennidad que está allí frente a nosotros y nosotros lejanos a esa perennidad inaugural que nos está reclamando regresar para cumplir el ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Segunda aclaración. La mentalidad moderna es exactamente opuesta. Se establece hoy una suprema contradicción entre tradición y progreso, pasado, futuro, origen, destino. El presente solo importa como un punto de apoyo dialéctico que nos permita seguir la ola del devenir histórico. El ser no es lo que es para el moderno, el ser es lo que deviene, y todo consiste entonces en cabalgar esa ola del devenir incesante, de ese fluir permanente. No hay ser, no hay permanencia. La mentalidad tradicional, en cambio, conocía con exactitud la necesidad de emerger de lo cuantitativo, superar lo cuantitativo y cultivar lo cualitativo. No la rebelión de la cifra del guarismo contra la calidad, sino la ordenación de los actos de la vida cualitativamente. Pero por encima de las diversidades individuales, rescatar la existencia de una unidad y de una universalidad. Unidad en la diversidad. Y esto era para los tradicionales un motivo de belleza. Además, les voy a poner algunos ejemplos para que esto se entienda. Además de la silla, una moción por el micrófono. Los antiguos egipcios, por ejemplo, veneraban a Isis, que era una virgen, y que pendía en medio del templo, extendida en el aire como si planeara. En el templo de Luxor, se pueden ver todavía, así que no lo han saqueado, cómo se reproducen escenas de la anunciación, concepción y nacimiento de Serapis. Son 3 cuadros. En el primer cuadro aparece el dios Hermes saludando a la Virgen Isis. En el segundo cuadro, el dios Neb, el espíritu, operando la concepción. En el tercer cuadro, el dios niño Serapis recibiendo regalos y ofrendas de 3 personajes. Vuelvo al cuento del principio. El viajero escéptico
supondrá plagio. Y ese viajero escéptico tiene nombre y apellido. Se puede llamar, por ejemplo, Sigmund Freud o Carlos Darwin. El viajero escéptico, dialéctico, cínico, supone el plagio. Solo el viajero con sensibilidad religiosa y actividad intelectual se da cuenta que aquí no hay plagio, que no lo pudo haber. Hay coincidencia, concurrencia, convergencia, hay un padre en común. La famosa vidente Ana Catalina de Emery, en sus visiones y revelaciones completas, dice haber tenido una visión del profeta Elías visitando Egipto. No sé si esto es así, pero me llama la atención. Sin escamotear las fuentes primordiales de la sabiduría. Este tipo de conocimiento científico, esta sabiduría científica, es la que tenían los Reyes Magos. En Marcos 2 se dice, se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Cómo sabían los magos esto? Precisamente porque eran sabios, atentos a la tradición primordial. De allí que la fiesta de la Epifanía tiene además, o debería tener para nosotros, este profundo significado filosófico, y por filosófico, susceptible de coronar en lo teológico. Porque esos sabios están indicándonos que la tradición primordial pervivía, que la expectación mesiánica pervivía, y que por lo tanto cuando el Mesías se manifestó, fue necesario que ellos lo manifestaran y lo proclamaran ante el mundo. El origen de esa ciencia no se consideraba humano, sino divino. Por eso tampoco es cierto que en el principio existió el politeísmo y que por evolución se llegó al monoteísmo. No. Así como no es cierto que de la prehistoria se pasó a la historia. En el principio fue un solo Dios, un acto creacional único, un solo hombre. Luego del pecado, el pecado trajo la degradación del politeísmo, de la superstición y de la idolatría. El otro ejemplo interesante que nos permite entender este segundo concepto que estamos esbozando es el ejemplo de Melquisedec. Melquisedec practicaba el culto del Dios Altísimo. El valor de la figura de Melquisedec aparece expresamente reconocido por la Iglesia en uno de los pilares vertebrales de su conformación, que es el orden sagrado. En el Salmo 109.4 se dice, tú eres sacerdote para la eternidad, y se menciona a Melquisedec, rey de paz y sacerdote de un culto primordial. Abraham, padre del pueblo hebreo, se inclina ante Melquisedec y le ofrece los diezmos. Recibe de Melquisedec la bendición y las ofrendas de pan y de vino. La bendición, la recepción por parte de Abraham de una tradición anterior a él, y las ofrendas del pan y del vino como prefiguración de la Eucaristía, nos están hablando entonces de una figura paradigmática que tampoco puede pasar inadvertida. A los efectos de entender el tema que estamos abordando, no puede pasar inadvertida la gran figura de Melquisedec y las grandes figuras de los magos. Pero como estas fiestas se han abaratado y vulgarizado, entonces la gran y hermosísima fiesta de la Epifanía del Señor ha sido secularizada, desdibujada, tergiversada y pervertida y reducida a una expresión, en el mejor de los casos llena de colorido, en beneficio de los grandes mercaderes, de los grandes fenicios, de los grandes cartagineses de la historia moderna. Pero nadie recuerda el día de la Epifanía del Señor la validez de la tradición primordial. Lo mismo pasa con la figura de Melquisedec, que transcurre delante de nuestros ojos de creyentes como una figura más mencionada, pero inadvertida en última instancia. En Caldea, en Asiria, en el antiguo Egipto, también podríamos encontrarnos con ejemplos que prueban la existencia de la tradición primordial. El Abu Morok, por ejemplo, autor de un libro que se llama La ciencia misteriosa de los faraones, que no es un libro enteramente recomendable, es un libro heterodoxo, pero
trae a colación la existencia de un papiro que él llama papiro precioso, en el que aparece una pareja de antepasados reconocedores de un solo Dios. Lo mismo en la tradición hindú que decíamos antes, y en los relatos de los pueblos hiperbóreos. Según algunos autores, en estos pueblos hiperbóreos del norte de Europa estaría el origen cronológico de la tradición primordial. Para los griegos, incluso, los hiperbóreos constituían el pueblo primigenio de Europa, una especie de pueblo paradisíaco, y el mismo San Clemente de Alejandría hace referencia a los hiperbóreos como la República de los Justos. El país de los hiperbóreos constituye la República de los Justos. Algunos también identifican racialmente al pueblo de los hiperbóreos con los descendientes de Jafet. Pero entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esta segunda aclaración? Nosotros no podemos unirnos individualmente y a gusto a la tradición primordial. No podemos unirnos a la tradición primordial mediante un rito de iniciación esotérico. Justamente, y les pido por favor que aunque sea esto me escuchen, esto es lo que sostienen erróneamente autores como Guénon o como Évola, que creen en la existencia de la tradición primordial, hacen el elogio de la tradición primordial, han estudiado a carta cabal la tradición primordial, pero para ellos Jesucristo es nada más que un punto de la tradición primordial, superable dialécticamente por otros puntos históricos y analogable con otras figuras históricas como Buda o como Confucio, como Tao, como Lao Tse. Pero estos autores como Guénon y como Évola, sobre los cuales habría que dar una clase autónoma especial, es un tema muy delicado para tratarlo brevemente, estos autores se equivocan también al creer que para entroncarme con la tradición primordial tengo que hacer un rito de iniciación gnóstico personal o masónico. Los dos autores precitados fueron masones destacados. Nosotros tenemos un modo único de insertarnos en la tradición primordial, que es a través de la Iglesia, es a través del bautismo, porque en la Iglesia se da la perfecta manifestación divina que se opera por la encarnación del Verbo eterno de Dios y las entrañas purísimas de María Santísima. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Extra Iglesia, nulla salud. Fuera de la inserción por vía de la Iglesia Católica no existe para nosotros otra inserción legítima, fecunda, razonable y prudente al patrimonio de la tradición primordial. Pues entonces estaríamos alentando las falsas religiosidades, los falsos cultos, las idolatrías, las supersticiones, o lo que es más grave, estaríamos alentando las iniciaciones masónicas esotéricas, o estaríamos alentando las sectas gnósticos ocultistas. Este es justamente uno de los errores fundamentales de autores como Évola o como Guénon, que, insisto, son autores que merecen un tratamiento pormenorizado, cuidadoso, puesto que hay en ellos, en los dos, sobre todo en Guénon, una cantidad de verdades, en plural, una cantidad de verdades bien sostenidas y bien proferidas, pero con este fondo de error que no podemos dejar de advertir y de prevenir. Si hemos seguido este relato, podemos pedirnos el medir, el sopesar la gravedad de los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos en los cuales deliberadamente, intencionalmente, se hace la befa y el escarnio de estos conceptos en los que se sostiene la tradición primordial. Pasamos a la cuarta afirmación, decíamos que eran 6, para actuar didácticamente. Cuanto más se avanza en el estudio serio de las culturas antiguas, más se fortalece la convicción de que la humanidad tiende a unificarse hacia el pasado en un origen común, en un patrimonio superior, cosmovisional. Esta convicción se fortalece aún más con los datos objetivos que nos entregan los métodos científicos modernos. La filología moderna, por ejemplo,
comenzó a descubrir el parentesco que existe entre las lenguas. La filología moderna está hoy en condiciones de decirnos que hay una amplia familia de lenguas que tienen un tronco común. Hay, por ejemplo, estudios de Franz Bock que demuestran que el griego, el latín, el persa, el germano, el sánscrito tienen un parentesco. Cuanto más se conocen estas lenguas con sus vínculos y con sus significados, más se descubre también la riqueza del idioma original, la riqueza que tuvo el idioma primordial. Midan ustedes la actual degradación también por contraste. En este punto también los hombres estamos degradados y nos hemos alejado del patrimonio natural querido y creado por Dios. El idioma hoy está deliberadamente degradado, profundamente degradado. Degradado en su semántica y degradado en su estética. Degradado física y metafísicamente. Degradado a sabiendas. Degradado intencionalmente. Degradado con culpa. La lengua primordial, aquella con la cual Adán puso nombre a las cosas por mandato divino, en el paraíso, debió ser una lengua de magnífica perfección, de plástica y extraordinaria perfección. Esto ha sido estudiado por Antonio Tovar en su obra Lingüística y Filología Clásica, la que hace precisamente el elogio, un poco conjetural, un poco fundamentado en la realidad, de la belleza que tuvo que haber tenido ese idioma primordial. Pues mirada a la luz de la tradición primordial, la historia entonces se presenta como un enorme abanico que se va desplegando y diversificando a partir de un punto convergente inicial. Y se presenta también la historia como una sucesividad de ritmos que vuelven otra vez, una y otra vez, en pos de ese punto inicial. Han quedado varios símbolos de la existencia de la tradición primordial. Han quedado varios símbolos en la historia de la existencia de ese punto inicial absoluto, de ese punto creacional que es Dios. Por ejemplo, el simbolismo geométrico del centro que irradia distintos rayos. El precitado Guénon tiene un libro sobre los símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, libro en el cual, a pesar de su condición gnóstico-cabalística, Guénon reconoce el símbolo del Sagrado Corazón aplicable al Sagrado Corazón de Jesús concretamente. Otra prueba importante de la existencia y del contenido de la tradición primordial es la constatación en las culturas antiguas de esa primacía de lo espiritual de la que hablaba Maritain, es decir, la presencia de un soplo, de un aliento superior y la búsqueda de una comunicación directa con lo divino, la nostalgia espiritual por los orígenes. Se ha puesto de moda un poco insensatamente Mircea Eliade. Pues bien leídas las obras de Mircea Eliade, lo cual no es fácil, necesita la guía de alguien que lo conozca en profundidad, pero bien leídas las obras de Mircea Eliade, en particular el mito del eterno retorno, precisamente nos ponen ante una cantidad enorme de ejemplos que demuestran la existencia de la tradición primordial y que revelan la existencia de la nostalgia de las culturas antiguas por la tradición primordial. Pero pongamos un ejemplo nuestro. El dogma de la transubstanciación definido por la Iglesia representa perfectamente esta noción que estamos exponiendo de la tradición primordial. ¿Qué es la misa?, dice el Concilio de Trento. Una renovación del sacrificio de la cruz, pero además es el mismo sacrificio de la cruz que se perpetúa sacramentalmente por las palabras y gestos sacerdotales. La transubstanciación no constituye entonces un acto mágico, se trata de un acto sacramental, cuya virtud es sustraerse al dominio del tiempo profano para reproducir un ejemplar absoluto e inmutable del sacrificio de la cruz, pero no como una copia, no como un plagio, sino como el mismo y único ejemplar que se torna nuevamente presente. Por eso no es posible una vida sacramental plena si el tiempo no es reabsorbido por la tradición. Y no es posible
que nosotros, los católicos, nos religuemos con la tradición primordial si el sacrificio de la misa que se nos ofrece adulterado, ya sea en su naturaleza o en sus características exteriores, por este grave problema de la secularización. En la última encíclica, la del Jueves Santo, Juan Pablo II, en el capítulo 5, parágrafo 52, ha hecho alusión precisamente a las graves consecuencias de las tergiversaciones del culto eucarístico, que abajan al hombre y convierten a la Santa Misa en una manifestación del espíritu inmanente y mundano. No es la primera vez que el Santo Padre reclama la recuperación del santo sacrificio de la misa en su plenitud y en su esplendor y en su belleza. No es la primera